Hola, buenos días, ¿cómo están? En esta semana pues tenemos el honor de contar con la presencia del abogado experto en migración, Henry Lim. Henry Lim, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Estamos aquí pues dispuestos y atentos todos nosotros, conectores internacionales desde Bolivia y también colegas realtors aquí en la Florida, atentos a aprender y escuchar para poder educar también a nuestros clientes, tanto nacionales como internacionales, cuáles son las leyes migratorias que debemos saber para poder ayudar a nuestros clientes, Henry. Muy bien, sí, la charla de hoy creo que sería bueno entender de que la vamos a dedicar y enfocarnos más en hacia un inversionista, ¿verdad? Hay diferentes formas, no solamente por inversión, pero sí hay diferentes, es importante aclarar, pues, ¿verdad? Cómo es que una persona puede entrar a los Estados Unidos por profesión, por educación o por inversionista, y creo que eso va a ser el enfoque de hoy. El sistema migratorio tiene demasiados aspectos, ¿verdad? Para pretender ser experto. Esto no se puede dejar en las manos de gente de que realmente no hacen esto. Una cosa de entender, una gran diferencia entre los Estados Unidos y nuestros países latinoamericanos es de que la palabra notario, que en nuestros países un notario es una persona bastante elevada, de reconocimiento a abogado, y después logra ser notario. En este país no es así. En este país un notario lo que es toma un curso, paga un monto al gobierno y ya tiene su sello y se puede llamar notario. Eso no es lo mismo que con nuestros países. Y lo que pasa es de que esta gente toma ventaja de esa palabra y pretende ser expertos de migración simplemente porque llenan un formulario y piensan de que ya son expertos. Esta es la gente de que uno tiene que evitar y se tiene que asesorar con abogados. Quiero aclarar eso porque siempre es un problema, siempre lo vemos en nuestra oficina, todos los días lo vemos en nuestra oficina, errores de que se han cometido que se pudo haber evitado por no asesorarse bien. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Sí hay caminos hacia residencia, hacia estadía legal en los Estados Unidos de muchos aspectos. Típicamente se divide en dos partes, ¿verdad? Por familia o por empleo. Y cada una de esas cosas tiene muchas partes, muchos parámetros debajo de cada categoría. Lo que nos vamos a enfocar hoy no es familia, no estamos hablando de hermanos, no estamos hablando de matrimonio, no estamos hablando de padres o hijos, eso no estamos hablando hoy. Lo que vamos a hablar es sobre empleo. Y sobre empleo se divide en diferentes categorías. Otra cosa que tenemos que entender es de que existe una diferencia entre visas no inmigrantes y visas inmigrantes. La diferencia entre las dos es la siguiente. Una visa no inmigrante es por un plazo. El plazo es limitado. Típicamente se tiene que decir o comprobar de que uno va a regresarse a su país. Ejemplos de estas visas son las visas de turista, las visas de estudiante, de profesionales, de empleo, de artistas, am, o cualquier ocupación. Esas son las visas no inmigrantes. También tenemos visas inmigrantes y eso es lo que normalmente nosotros le referimos es la residencia, la green card. Entonces, cuando estemos hablando sobre visas, siempre recuerdes que hay una diferencia entre una visa no inmigrante y unas visas inmigrantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está en los Estados Unidos o planea venirse a los Estados Unidos, tenemos que explorar cuáles son las opciones, ¿verdad? Y cada caso va a ser diferente, cada caso va a ser particular. No importa qué tan aparecido sea el caso, a tal vez a un vecino, un amigo, un familiar, siempre va a haber cosas distintas en cada caso. Eh, si estamos hablando sobre una persona, pongámonos de que una persona que ya está en los Estados Unidos, entró con una visa de turista. La visa de turista, la visa es por 10 años típicamente, pero cuando entra a los Estados Unidos, y esa recuerda, esa es una visa no inmigrante, porque es temporario, es limitado en tiempo. Cuando entra a los Estados Unidos, la visa de 10 años no quiere decir de que una persona se puede quedarse aquí por 10 años. La visa que uno tiene en ese pasaporte, lo que es una visa es, póngase a pensar que es una aplicación para entrar a los Estados Unidos. Y con eso es de que se puede montar en el avión para llegar al aeropuerto y esa es su solicitud para entrar a los Estados Unidos. Todavía hay otro chequeo que es en el aeropuerto. Ese oficial en el aeropuerto va a ver su visa, va a ver la categoría de visa y entonces, de acuerdo con el tipo de visa, le va a dar un plazo, una estadía, es lo que se refiere. ¿Ok? Entonces, hay una gran diferencia entre visas y estadía.
Entonces, con una visa turista, por ejemplo, la visa es 10 años, pero la estadía son 6 meses típicamente. ¿Ok? En algunos casos limitados, si es por negocios que uno viene y se utiliza la B1, B2, la B1 es de negocios, a veces le dan 3 meses en vez de 6 meses. Entonces, esta es una estadía. La estadía es lo que define la estadía legal de uno en este país, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante, porque mientras tanto una persona esté en estadía legal, puede hacer varios cambios. Hay algunas limitaciones, pero por la mayor parte, si uno está en estatus legal dentro de ese plazo de 6 meses, podemos buscar diferentes formas. Podemos buscar, por ejemplo, un cambio de estatus a otro tipo de visa, a otro tipo de estatus donde uno le da más tiempo en Estados Unidos. Se puede pedir una extensión de estatus, ¿verdad? Si uno entra con una visa turista, tiene 6 meses, puede obtener otros 6 meses y eso le da un plazo de un año, ¿verdad? Y cuando uno está aplicando por una residencia y quiere ajustarse adentro de los Estados Unidos, uno tiene que comprobar de que está legal en el país para lograr la residencia adentro de los Estados Unidos. Ya vamos a llegar a ese punto dentro de un momento, pero les quiero explicar esto por qué. Porque si tenemos una persona que entró con una visa turista a los Estados Unidos y quiere montar un negocio en los Estados Unidos, a veces 6 meses no es suficiente para montar ese negocio. Y si la persona quiere permanecerse aquí buscando una forma legal, mientras o le cambiamos el estatus a una visa de profesional o una visa de sucursal o varias visas que vamos a hablar entre un rato, tiene que estar en estatus legal mientras desarrolla el negocio. Entonces, a veces necesitamos extensión. A veces necesitamos otras tácticas que nos den más de 6 meses. Entonces buscamos tácticas como un cambio a estudiante, por ejemplo, para que se ponga a estudiar en inglés, porque con el inglés y el estudio podemos lograr más de 6 meses de tiempo. Esto es la importancia de sentarse con alguien que conoce el sistema para, para poder cumplir con las metas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si la persona me viene aquí y está sentado aquí en mi oficina y me dice, Henry, voy a necesitar 9 meses mínimo, pero ya lleva 5 meses aquí. ¿Ok? Tenemos que buscarle varias tácticas a esta persona de qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a manejar la estadía legal, para que cuando llegue el tiempo ya adecuado, y a veces 9 meses, sabemos de que no es 9 meses, sabemos bien que ese es año y medio, 2 años. ¿Ok? Entonces tenemos que tener una flexibilidad de mantenerlo legal en el país para poder cumplir con la meta de desarrollar el negocio que quiere montar en los Estados Unidos. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Y ya empieza a ver uno cómo es de que se necesita un conocimiento extenso de diferentes tipos de visas para lograr estas metas, no solamente migratorias, pero de desarrollo del negocio que el inversionista quiere montar. Entonces, ese es un ejemplo de las tácticas y que no es un asunto de simplemente ponerme a llenar un formulario. Es el proceso que se necesita entender muy claramente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el ejemplo que le di de una estadía de estudiante, ¿cómo es que funciona el estudiante aquí en los Estados Unidos? Y vamos a empezar ahí porque vamos a subir de que la persona no tiene nada, ¿verdad? O tiene jóvenes dentro de la familia y queremos proteger a algún joven. Las visas de estudiante se manejan de la siguiente forma. Las escuelas autorizadas por inmigración tienen el poder de otorgar un formulario que se llama una I-20. La I-20 maneja la estadía de la persona. Entonces, lo primero de que yo le digo He's Dr. Puma. ¿Cómo? ¿Hubo una pregunta? No, se activó algún micrófono, disculpa. Sí. La I-20 es lo que maneja la estadía legal y esto es lo que las escuelas le van a otorgar. Lo primero que yo le digo a mis clientes es, ok, si quieres estudiar inglés, por ejemplo, empieza a llamar a las escuelas de inglés, los community colleges también, y lo que va a pasar es de que lo primero que le vas a preguntar es hablar con la persona sobre estudiantes internacionales y ver si tienen el poder de otorgarte una I-20. Si te dicen que sí, sigas hablando con ellos. Si te dicen que no, le das las gracias y llamas a la próxima escuela, porque no todas las escuelas tienen esa I-20, el poder de entregar una I-20. La I-20, lo que yo hago es, pues, asumiendo que una persona esté aquí con una estadía de turista, yo tomo la I-20 y siempre tanto que estemos dentro de esos 6 meses, hago una solicitud de cambio de estatus a estudiante. ¿Ok? Y lo que les vamos a hacer es, para que si se quiere permanecer aquí, lo que vamos a hacer es hacer ese cambio. No puede empezar a estudiar hasta que no tenga el estatus otorgado a estudiante.
Y ahí se puede demorar varios meses en que logre el cambio de estatus, pero la estadía legal de la persona ahora ya no es manejada por inmigración, ahora es manejada por la escuela y esa I-20. ¿Ok? Entonces, si el curso de estudio se toma 6 meses, esa va a ser la validez de estadía de ese individuo. ¿Ok? Y lo que va a pasar es de que, ¿qué pasa si se necesita más tiempo? Simplemente se regresa a la escuela y se pide una extensión de la I-20 directamente con la escuela, ya no con inmigración, y permanece aquí, legal. Que si quiere cambiar de escuelas, que la nueva escuela le dé una I-20 dentro del plazo de la I-20 y siempre va a mantener su legalidad. Y particularmente en cursos de inglés, se puede extender varias veces dependiendo en los niveles de inglés que uno va estudiando. Y ya ve cómo se puede utilizar esto como una táctica para alargar la estadía legal de uno. ¿Ok? Ahora, que es lo que le mencioné de que eso se refiere, es un cambio de estatus o en extensión de estatus. Estatus no es visa. Entonces, la persona tiene que estar preparado de permanecerse en los Estados Unidos durante todo este trámite. Porque si busca un cambio de estatus, sale de los Estados Unidos. Cuando regrese, no tiene una visa para ese motivo, ¿verdad? Y si va a querer viajar, tenemos que solicitarle una cita en el consulado para que logre la visa para que pueda regresar. Y eso potencialmente lleva riesgos, ¿verdad? De que se la rechacen en el consulado y ya no tiene manera de entrar, porque cuidado, hasta le quitan la de turista, que es una posibilidad, porque van a pensar de que esta persona me está mintiendo, realmente no está aquí como de turista, realmente viene aquí a estudiar. Entonces, no, le vamos a quitar todo a esta persona. Lo veo todos los días. ¿Ok? Entonces, es algo de que, que hablamos con nuestros clientes para estar seguro de que entiendan de que si lo que quieren es tiempo aquí, ok, hay una forma de hacerlo, pero hay un punto negativo. Casi todo de lo de migración hay positivo y negativo, a casi todo aspectos de las tácticas. Y uno tiene que estar cómodo con los aspectos negativos para poder tomar sus decisiones y seguir adelante con esas tácticas. Entonces, ese es un panorama sobre los estudiantes. Ahora vamos a brincar ahora a otros tipos de visas no inmigrantes todavía son no inmigrantes, y después vamos a hablar sobre algunos pasos para lograr la residencia, las visas inmigrantes, y cómo utilizamos las visas no inmigrantes para lograr las visas inmigrantes. Ok, lo primero que le quiero explicar es lo siguiente. Hay un mito en la calle que dice de que si aplicas por este tipo de visa te sale en residencia. Ok, ese es un mito. Hay una razón por cual hay una diferencia entre visas no inmigrantes y visas inmigrantes. Ninguna visa no inmigrante termina en residencia. Ese es un mito. De cualquier forma de que uno busque una residencia, tiene que calificar de forma independiente para la residencia. Dependiendo de los programas, y hay diferentes programas, uno todavía tiene que calificar de forma independiente, no importa qué visa haya tenido. ¿Ok? Entonces, ese es un mito. Ahora, sí es verdad de que hay algunas visas de que los requisitos son muy parecidos a los requisitos de la residencia, pero uno los tiene que cumplir. Y eso no siempre es garantizado. Entonces, por eso le digo, siempre es un mito. Una de esas visas que es particular para el pueblo de Bolivia es una visa L1, que potencialmente le puede servir. La L1 es una visa para gerentes y ejecutivos multinacionales, de empresas multinacionales. ¿Qué quiere decir eso? Número uno, que la empresa que esté aquí en los Estados Unidos sea una empresa matriz de una empresa en el extranjero o un sucursal o una empresa afiliada de una empresa afuera de los Estados Unidos. Lo que eso tiene que ver es con control de los negocios, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy dueño del 60% de un negocio en Bolivia y vengo aquí a ser el 100% dueño de un negocio en los Estados Unidos, yo tengo control sobre las dos empresas. Entonces, esta empresa de aquí calificaría como un sucursal o una empresa afiliada a los Estados Unidos, ¿ok? De una empresa en el extranjero. Y si yo vengo como un gerente, un ejecutivo, o vengo a ser un gerente o un ejecutivo de la empresa aquí en los Estados Unidos, entonces potencialmente me pueden dar a mí una visa L1. ¿Ok? La visa L1, cuando uno está aquí montando un nuevo negocio en los Estados Unidos, que sea sucursal, ¿ok? Eh, esa es una visa que se la dan por un año. Va a tener un año para comprobar de que logré ser un ejecutivo o un gerente
de una empresa multinacional. Y lo que eso tiene que ver son varios puntos, ¿verdad? Primero voy a empezar con las empresas que se pueden abrir aquí. Y después vamos a hablar sobre los requisitos de qué quiere decir ser gerente y ejecutivo. Una empresa aquí, cualquier empresa que yo abra aquí, yo tengo que tener el control, ¿verdad? Y entonces aquí existe un gran error cuando la gente se pone a invertir en franquicias en los Estados Unidos. La L1 no permite franquicias. No permite franquicias que uno esté comprando una franquicia aquí. Entonces, si yo tengo mi propio negocio en Bolivia y vengo aquí y me quiero comprar un McDonald's, no me va a servir. ¿Ok? Si me quiero comprar un Subway, un 7-Eleven, no me va a servir para la L1. La razón es la siguiente, es que la palabra control, la mencioné hace unos minutos. Si yo vengo aquí a montar un negocio de que es actualmente una franquicia, yo pierdo control sobre qué carne puedo comprar, sobre qué pan puedo comprar, ¿verdad? Tengo que cumplir con varios requisitos. Yo no tengo control. Entonces no me van a permitir utilizar este negocio como un negocio sucursal de un extranjero. Ahora, pongámosle que yo tengo una cadena de supermercados en Bolivia, ¿verdad? Y yo soy el dueño de la franquicia. Yo vendo tiendas en Bolivia y quiero venir a los Estados Unidos a establecer esto, que es una franquicia, ¿verdad? Pero yo soy el dueño de la franquicia, ahí sí, porque yo tengo el control. Entonces, el hecho de que sea franquicia no es necesariamente el fin de esto, ¿verdad? Es la palabra control. Tenemos que comprobar el control, ¿verdad? Y la empresa del extranjero y la empresa matriz tengan control. Eso es lo importante en esto. Entonces, ese es el tipo de negocio. En otras palabras, esto puede ser un negocio de cero, puede ser un negocio existente. Y ahí es donde ustedes, los que están aquí en los Estados Unidos, nos pueden asistir en buscar negocios que los clientes puedan comprar. O terreno donde quieran montar su negocio, porque eso también puede contar. ¿Ok? Gerente, ¿qué quiere decir gerente? Gerente o ejecutivo tiene que ver con mis cargos de día a día. ¿Qué es lo que yo hago de día a día? ¿Verdad? Si yo vengo a los Estados Unidos y me quiero poner en mi business card, me quiero poner que soy gerente, ¿verdad? Debajo de mi nombre, eso no me hace un gerente para inmigración. ¿Ok? No importa qué título yo me ponga. ¿Ok? No importa que tenga un empleado y yo sea el jefe. Eso no es ser gerente. ¿Ok? Gerente tiene que ver con un organigrama de la empresa, porque eso va a establecer de que yo, como gerente o ejecutivo, no estoy haciendo el trabajo del día al día dentro de la empresa, ¿verdad? Lo que típicamente pasa es de que tenemos empleados aquí, ¿verdad? La ranga más baja del negocio. Ellos le reportan a una persona aquí. Esta persona típicamente es un profesional, una persona con un título de administración de empresa, pongámosles, ¿verdad? Esa persona tampoco es gerente. Inmigración va a decir de que esa persona es un supervisor, ¿ok? Esa persona cuando le va a reportar a esta persona y esta persona sí podemos calificarlo como gerente. Entonces ya ve cómo es, ¿verdad? Empleados reportándole a un supervisor, reportándole a un gerente. ¿Ok? Ese es el organigrama que se necesita establecer en los Estados Unidos para eventualmente lograr la L1. Ok, eso es lo que tenemos que decir de que se va a montar, le van a dar un año para tener esa estructura. ¿Ok? Y ese es el problema con la L1, que a veces un año no es suficiente. Pero a veces es la única opción, dependiendo en la ciudadanía del cliente, dependiendo en diferentes factores. Pero estamos explicando la L1 por el momento, ¿verdad? Cuando se está por vencer ese año, entonces tenemos que ya establecer ese organigrama que logramos todos los empleados que dijimos y podemos tener diferentes departamentos, ¿verdad? El caso más fácil es si tenemos 3 o 4 de esos reportándole a un solo gerente. Es el caso más fácil. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un negocio que va a tener que generar suficiente ingreso para apoyar los empleados, el supervisor y el gerente en menos de un año. Entonces, si logra eso, si logra comprobar eso, le van a renovar la L1 y se la van a dar por 2 años más, ¿ok? O 2 o 3 años más, ¿ok? Pero no solo eso. Entonces, ya cumpliendo con todo esto, nosotros podemos aplicar ahora una visa inmigrante y esa se llama una EB1C. Cuando uno escucha visas que empiezan con las letras EB,
Lo que eso quiere decir es employment based, basado en empleo. ¿Ok? Y si la visa empieza con las letras E, B, las dos juntas, quiere decir de que esa es una visa de residencia. ¿Ok? ¿Han escuchado de la EB5? Tal vez, la de los millonarios. Es por eso, EB es residencia. ¿Han escuchado tal vez sobre una EB3, que es de profesionales? ¿Han escuchado sobre una EB2, que es por un interés nacional? Entonces, hay diferentes categorías dentro de EB, pero la EB1C es la visa de inmigrante de residencia para gerentes y ejecutivos multinacionales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si la persona está interesada, si logró ese organigrama, pongamos que lo logró en 6 meses, ni siquiera se tomó un año en lograr ese organigrama, inmediatamente nos podemos aplicar para la EB1C, que es la residencia, si el cliente lo desea. ¿Ok? Entonces, esta visa, aunque no termina en residencia, es muy parecida a residencia, pero no termina. ¿Por qué digo que no termina en residencia? Porque no hay ninguna garantía que la empresa va a lograr ese organigrama dentro de un año. Entonces, gente se mete con la idea de que sí, voy a aplicar por esta visa porque termina en residencia. No, 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 no. Momento, termina en residencia si logras las metas del negocio, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna garantía de que esta visa te va a terminar en residencia. Y tengas cuidado, que tal vez tenemos otras formas de lograr la EB1C con más tiempo, con otra visa que no sea la L1. ¿Ok? Dentro del programa de la L1, también existe la L1B. La L1B es, por ejemplo, si yo tengo una empresa de software, de tecnología, y tengo un ingeniero de sistemas en Bolivia, y, hombre, esta persona sí sabe todo sobre este programa, que es un programa para nosotros, ¿verdad? Conoce nuestros secretos, ¿verdad? Es una persona vital para el desarrollo de nuestro producto, ¿ok? Esa persona puede venir con la L1B. ¿Ok? Entonces, podemos traer empleados vitales, esenciales de nuestras empresas, que sean empresas matriz, que vengan aquí a los Estados Unidos para desarrollar el producto o el servicio que vamos a vender. ¿Ok? Entonces, ese es el programa de la L1, en términos breves, relacionado con una EB1C. Para la EB1C, uno ya tiene que tener el organigrama. Ese no es de que lo vamos a montar. Tenemos que comprobarlo de una manera fuerte de que esta persona sí califica como gerente, ¿ok? O ejecutivo. Entonces, a este momento, quiero pausar un momento porque he hablado ya por casi 20 minutos y quiero saber si hay alguna pregunta sobre la F1 o la EB1C, porque vamos a hablar entre un momento sobre los diferentes visas no inmigrantes, cómo también se pueden aplicar con una EB1C y también diferentes categorías de la EB. Vamos a hablar sobre todo eso en otro momento, pero a este momento creo que es un momento adecuado para una pausa. Excelente. Creo que Liliana, levantaste la mano. Adelante. Tu micrófono está apagado. Correcto. Buenos días, doctor. Mi nombre es Liliana Sánchez, soy colombiana y bueno, le tengo una pregunta y es cuando usted habla del cambio de visa de turista y se extiende a visa de estudiante, que se cambia el estatus, cuando se cambia el estatus y se regresa de nuevo al país, o sea, ¿vuelve a la visa de turista o queda con la visa de estudiante? Técnicamente, es que nunca tuvo visa estudiante. Nunca tuvo visa estudiante. Lo que tenía es estadía de estudiante. Ah, Por eso expliqué la diferencia entre una visa y una estadía. ujú. ¿Ok? La visa, el único lugar donde se obtiene visa es en el consulado americano afuera de los Estados Unidos. ¿Ok? La estadía es el permiso que le dan entrando a los Estados Unidos. Perfecto. ¿Ok? Y esa estadía es lo que maneja la legalidad de uno. ¿Ok? Cuando uno escucha 11 millones de personas indocumentadas en este país, y vemos el crisis en la frontera, supuestamente un crisis en la frontera, ¿verdad? De los 11 millones, la mayoría no vienen de la frontera. Los 11 millones, la mayoría es gente que se viene aquí con visa turista y se quedan más de los 6 meses y se quedan indocumentados. La mayoría es de esa forma, no con crisis de la frontera. Esas son palabras políticas que se utilizan para, para, tener un sentimiento en contra de migrantes. Eso es lo que pasa en este país, ¿verdad? Pero cuando uno se pone a ver los números,
las personas indocumentadas en este país, la mayoría es personas que entran aquí y se les expiró la estadía. Y cuando se le expira la estadía, las opciones son muy limitadas en qué es lo que se puede hacer. Y por eso es importantísimo mantener esta legalidad, mantener la estadía en este país para poder lograr las otras metas que vamos a poder cumplir. Excelente. Pero, no, Bueno, pero entonces, para terminar de contestar la pregunta, uno entra aquí, cambia estatus de estudiante y después se va. La visa turista tiene validez de 10 años. ¿Ok? La cosa es de que si me voy, pongámosle que me fui en diciembre, me regresé a Colombia en diciembre, ¿ok? Pero estuve aquí 2 años estudiando, pero inicialmente entré con una visa turista. Entonces ya pasé 2 años y medio en este país, ¿ok? Y me fui en diciembre. E intento regresarme hoy. ¿Qué piensa que va a pasar con la visa turista? Aunque todavía esté válida la visa, porque todavía está entre los 10 años la visa. ¿Qué piensa que va a pasar en el aeropuerto? ¿Ok? Pasaste 2 años y medio en Estados Unidos, te fuiste por 2 meses y medio y ahora quieres regresar. No, no, no va a pasar. No va a pasar. Lo meten en el cuartito y después lo ponen en el próximo avión de regreso a Colombia. sí. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Pero si se maneja bien, si uno, por ejemplo, se regresa a Colombia y pongamos que pase año, tal vez año y medio, ya un tiempo bastante razonable, ¿verdad? Se puede explicar y ahí tal vez se puede todavía utilizar esa visa. ¿Ok? Ok. Porque no se pierde la visa hasta que no se la cancelen. Todo se hizo legal, pero hay que Ok, pero manejar, entonces, hay que perdóneme. entender bien la lógica que va a tener el oficial de inmigración cuando regrese. Perfecto. Pero entonces no es conveniente cambiar de estatus porque se corre el riesgo de que cuando vuelva uno a entrar a este país no lo acepten. No, no necesariamente, no necesariamente, ¿verdad? Y eso va a depender de las circunstancias de la persona. Entonces, yo no estoy listo de decirle de que eso es para todo el mundo, ¿verdad? No, porque tal vez tenemos alguien que por motivos A, B o C necesita quedarse en los Estados Unidos ahorita, ¿ok? Y tenemos que encontrar la forma que se quede. Ok, está bien. Y después vamos a ver cómo se va a manejar la regresada, por si acaso tienen que ir. El cliente va a tener que decidir qué es más urgente. Si es urgente permanecerme en los Estados Unidos ahorita o tener la flexibilidad de viajar, o si estando aquí, yo tal vez puedo calificar por un programa de residencia que puede terminar en residencia para que después me permita estar viajando sin problemas. Gracias, Excelente. doctor. ¿Tiene otra pregunta, Natalia Urquizo? Doctor, ¿cómo está? Buenos días, le hablo de Bolivia. Tengo una duda sobre la visa L1, que es de gerentes y ejecutivos. ¿El negocio que uno tiene acá en Bolivia tiene algún monto específico también para llevar la inversión allá a Estados Unidos? Tremenda pregunta, es una tremenda pregunta. Y de ninguna forma yo mencioné el monto que es necesario para la L1. ¿Y sabe por qué? Porque no es una visa de inversionista. El monto realmente no importa de cuánto va a ser el negocio. Este no es una visa de 100,000, de 200,000 o de 1 millón. Pero, pero uno tiene que comprobar si se va a abrir el negocio en los Estados Unidos, de que uno tiene los recursos y de dónde vienen los recursos para abrir el negocio. Eso sí va a ser necesario. El monto, no hay un monto mínimo, porque no es una visa inversionista. En muchos sentidos lo es, pero no lo es. La visa es de empleado. Lo que estamos haciendo con la visa L1 es trasladando a un gerente o ejecutivo del extranjero hacia los Estados Unidos. La visa es de empleado, no de inversionista. Pero de eso no nos quita la obligación de comprobar de que esto no es simplemente está hecho en papel, que actualmente se puede cumplir con las metas de que se está indicando. Esto va a exigir un plan de negocio escrito específicamente para inmigración. Y dentro de ese plan tenemos que explicar cómo es de que se va a capitalizar el negocio, de qué forma, de dónde vienen los fondos para poder montar este negocio y que esos montos son adecuados. Eso se hace todo en un plan de negocio y tenemos que respaldarlo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Claro, gracias. Excelente. Yo tengo una pregunta, doctor. En el hipotético caso
de que en el año de vigencia de esta visa L1, aquel gerente que vino desde el país de origen trató de armar todo lo que es la estructura de la empresa, ya sea a nivel de supervisores, todo el organigrama de empleados. ¿Qué pasa si en ese año de vigencia no logra cumplir con el objetivo? Bye bye. Tan simple como eso. Lo que haya logrado en ese tiempo. Ah, Exacto, ok. exacto. Es una visa de alto riesgo. Entonces, a menos de que haya suficiente capital para respaldar este tipo de negocio, si es un negocio pequeño, típicamente no se lo recomiendo a la gente. ¿Ok? Porque, y vamos a hablar una diferencia entre esta visa y una visa que, porque vi que una persona es de Colombia, Liliana, eres de Colombia, vamos a hablar una diferencia con el pueblo colombiano también, ¿ok? Y hay otra táctica que también vamos a hablar que le aplica al pueblo de Bolivia también, ¿ok? Que puede, todavía se puede ser, nos puede servir negocio con otra visa que nos dé más tiempo y todavía lograr ser gerente multinacional, que como una ruta hacia una, a una visa de inmigrante, ¿ok? Ok, entonces, pero sí, si es la L1 y no monta el negocio, y nosotros sabemos muy bien de que más de la mitad de los negocios que se empiezan fracasan en el primer año, ¿ok? Todos sabemos eso. Entonces, debería ser un negocio que esté respaldado económicamente. Entonces, si viene aquí y pongámosle de que le va a costar 150,000 en montar el negocio, en solo montar el negocio, ¿ok? Yo le digo a la gente, mire, deberías tener mínimo 200,000 en el banco para apoyar tus negocios, tus operaciones por un año, ¿ok? Pues 6 meses, un año. Tienes que tener capital para apoyar el movimiento, porque en principio no va a haber ingreso, ¿ok? O por lo menos el ingreso que uno espera, ¿ok? Y entonces existe un alto riesgo de eso. Entonces tienes que tener el capital para mantener a esos empleados ahí, porque ese es el costo más grande que va a tener, esos son los empleados aquí en los Estados Unidos. Entonces, tiene que estar preparado para eso para tener una buena probabilidad de éxito cuando llegues al punto de la EB1C. Y aquí hay este otro punto, ¿verdad? Pongámosles que se utilizó estas reservas para mantener el negocio durante este año, pero realmente no ha habido ingreso en el negocio. Ahí yo no me pongo, aunque tengamos la renovación de la L1, yo no me voy a poner a aplicar para la EB1C porque me la pueden rechazar, aunque tenga la L1. ¿Verdad? Yo voy a esperar a que haya suficiente movimiento entre el negocio para poder aplicar para la EB1C. ¿Ok? Excelente, gracias. Ok, ¿otras preguntas? Ok, ¿Alguien más? vamos a mover. Sí, sí. Ahora Adelante. me voy a mover a otra visa. Esta es mi visa favorita. Yo actualmente voy a Colombia casi todos los meses para hablar sobre esta visa. Es la visa E. ¿Ok? Y hay dos formas para calificar para la visa E. En Colombia se permiten las dos formas, la E1 y la E2. En Bolivia solo existe la E1, ya no existe la E2. La E2 se eliminó en Bolivia por el gobierno de Bolivia, se retiró del convenio para la E2. ¿Ok? Y la E2 actualmente es la mejor visa que existe, honestamente. Entonces, si tenemos clientes con ciudadanía de Colombia, de Argentina, de Chile, ¿verdad? Em, Tienen que haber un convenio con los Estados Unidos, países que tengan convenio con los Estados Unidos. Y estos países sí lo tienen, ¿ok? Países que no tienen convenio, Venezuela no tiene convenio, Brasil no tiene convenio, Perú, Bolivia no tiene convenio, Ecuador se retiró del convenio, ¿ok? Es que cuando entra un gobierno anti-yanqui, buscan cómo cortar las alianzas. Y esa es la preocupación ahorita en Colombia. ¿Ok? Que puede pasar esto y nos pueden cortar la posibilidad de la E2. ¿Ok? Ok. Ese es el primer paso, ¿verdad? Tener una persona con ciudadanía de un país que tenga convenio con los Estados Unidos. Esta visa es tan atractiva para que sepa de que yo he tenido clientes de Perú que se fueron a Granada, la isla de Granada, el país de Granada, a comprarse ciudadanía en Granada por $250,000, ¿ok? Para calificar para esta visa, ¿ok? Porque cuando uno suma el monto de comprar su ciudadanía en Granada,
los montos necesarios de la E2 aquí en los Estados Unidos, todavía es menos riesgo que una L o una EB5. ¿Ok? Entonces, yo he estado en Granada con mis clientes para poder lograrles la ciudadanía en Granada, que se puede comprar y lo tienen 8, 10 meses, ya tiene la ciudadanía. Increíble. No residencia, ciudadanía, pasaporte de Granada. ¿Ok? Entonces, esas son unas tácticas, ¿verdad? Y de nuevo, esto no es asunto de llenar formularios. Ya está viendo de que esto no es asunto. Es un entendimiento sobre las leyes y cómo es que cada uno se pueden armar para un cliente específico. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué es que la visa E? Además de tener la ciudadanía de un país con convenio, la E1 es para negocios donde hay un volumen altísimo de importación e exportación entre los dos países, ¿verdad? Entonces, si tenemos un negocio que se dedica a traer productos de Bolivia a los Estados Unidos, ese puede servir para la E1. ¿Ok? La E2 es cuando es simplemente un monto de inversión, y hay tres requisitos para la E2. Que sea un monto alto, que típicamente es 150 a 200 mil dólares, que tenga un retorno alto en 5 años, eso se hace con un plan de negocio, y que sea un negocio activo. Entonces, no podemos comprar una casa y decir de que esa es mi inversión. Yo sé que somos realtors aquí, pero no va a funcionar la compra de la casa. ¿Ok? Porque tiene que ser un negocio activo, tiene que producir activo. Pero si la persona viene aquí y quiere comprar casas y remodelarlas, lo que yo le voy a decir es, armemos una empresa de construcción, porque ese sí es un negocio activo. ¿Ok? Nosotros tenemos contactos con General Contractors aquí, GCs aquí, que pueden armar su empresa de construcción, y ni eso es necesario para armar una empresa de construcción. ¿Ok? Se pueden dedicar a drywall, se pueden dedicar a pintar, se pueden dedicar a lo que sea, ¿verdad? Pero esa sería la forma, porque la compra del inmobiliario no va a ser suficiente. Ahora, la compra de inmobiliario sí se podría utilizar si ahí se va a montar la oficina. ¿Ok? Entonces, este edificio donde estoy sentado hoy es mi oficina, ¿verdad? Y yo compré este edificio. Entonces, este edificio podría ser parte de mi inversión. ¿Qué más puede ser parte de la inversión para llegar a esos 150, 200 mil? Si se compra un negocio, ¿verdad? La visa es tan flexible que puede ser un negocio de cero, puede ser un negocio existente que se compre, y ahí sí ustedes pueden ayudar con eso, encontrar el negocio. O puede ser una franquicia. Aquí sí se permite franquicia. ¿Ok? Pero, pero, si vamos a utilizar esta táctica para lograr una EB1C, que no se compre franquicia. Pero si solo quiere una E2, E2 está bien. ¿Ok? Para franquicia. Entonces, esto es muy flexible en qué es lo que se puede invertir aquí. Y si es un negocio de cero y quiero comprarme una bodega, porque ahí es donde voy a tener todo mi producto, con solo la compra de la bodega va a ser suficiente para calificar para esta visa. Pero pongámosles de que me voy a poner a alquilar un local, ¿ok? Pero si es en Florida, todo aquí manejamos. Vamos a poner el carro al nombre de la empresa. Y así no solamente funciona para la visa, pero también me reduce mis impuestos y la tributación sobre cualquier ganancia de ese año. ¿Ok? Entonces sirve de diferentes formas hacer esto. Cualquier costo que se utilice para la empresa, el celular, todo se puede utilizar hacia el monto necesario para llegar a 150. Los honorarios, los gastos del contador, todo va hacia esos montos. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con la E2 y por qué es la mejor visa? Porque le dan 5 años de estadía, 5 años de visa, disculpe, 5 años de visa. Cada vez que entre durante esos 5 años, le dan 2 años de estadía. ¿Ok? Si la visa se me vence la próxima semana, los 5 años se me vence la próxima semana, y entro hoy a los Estados Unidos, me van a dar 2 años de hoy, aunque la visa se vence la próxima semana, de estadía legal en este país. Los 5 años se puede renovar y renovar y renovar sin límite, siempre en tanto de que el negocio siga activo. ¿Ok? Uno puede vivir el resto de la vida con esta visa. El esposo o esposa puede trabajar inmediatamente, va a tener seguro social. Los hijos menores de 21 están incluidos y pueden atender las escuelas públicas aquí. ¿Ok? Estos son los beneficios que existen. Y
Lo más importante de esto, en mi opinión, es de que, porque se puede renovar tan largo esto, el resto de la vida, uno ahora tiene una base de legalidad con que armar diferentes tácticas hacia una residencia, ¿verdad? Pongámosles de que es un inversionista y no tiene pero no tiene negocio en su país. Está bien, no va a calificar para la EB1C, pero viene a los Estados Unidos, conoce a otros empresarios y una empresa le ofrece un empleo como gerente. Y esa es una EB3. La EB3 se demora 3 años y no le da estadía legal mientras se espera. Pero ¿qué importa si ya estoy aquí legalmente? ¿Qué si tengo un hermano que me pidió? Ustedes saben muy bien que la solicitud de hermano se demora 15 años ahorita. Pero ¿qué me importa si estoy legal durante esos 15 años esperándolo aquí? ¿Ok? Soy soltero. Vengo aquí, monto mi negocio y me enamoro. Me caso con una gringa. Tengo la ciudadanía. Tengo la residencia y la ciudadanía. ¿Ok? Tengo hijos, ¿verdad? Y uno de ellos va a la universidad, cambia de la E2 a la estudiante, porque ya cumplió los 21 años, se gradúa, se enamora, se casa, tiene la residencia, en 3 años tiene la ciudadanía y ahora me pide a mí. Y durante todo ese tiempo yo me mantuve legal en el país con la E2. Viví tranquilo. No me puse a meter en un asilo, ¿verdad? No me puse a casarme con un matrimonio chueco para sacar la residencia, que existen muchas penalidades en este país. Viví tranquilo, manejando mi negocio, estando legal, mientras se desarrolló las oportunidades hacia una residencia. ¿Ok? Y particularmente para el colombiano, porque como le digo, yo viajo casi todos los meses a Colombia y aquí la cosa, lo que veo bastante es un miedo, ¿verdad? De qué es lo que puede pasar, pero no están listos de mudarse hoy, porque viven como reyes allá, en sus fincas y tranquilo con la comida y todo, ¿verdad? Viven bien Colombia y no se quieren venir a vivir a los Estados Unidos. Ok, si logran una residencia en los Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? Tienen que vivir aquí, mínimo 6 meses. Entonces no le interesa la residencia a muchos colombianos al momento, ¿verdad? Particularmente a nivel empresario. Pero ¿qué si tienen la E2? La E2 no le exige vivir aquí. Es una visa no inmigrante. Ellos pueden pasar 2 meses aquí, ver su negocio y regresarse a sus fincas. ¿Ok? Eh, Esa es una de las grandes ventajas y en este aspecto hasta es superior a una residencia. Y no solo eso, también hay formas de utilizar esta visa para evitar tributación a nivel global, porque no le exige pasar tanto tiempo en los Estados Unidos. Y cuando uno ya pasa demasiado tiempo en los Estados Unidos o es residente, ahora uno es sujeto a tributación a nivel global de todos sus bienes. Y la E2 se puede utilizar de una forma, si uno no pasa más de 120 días en cada año en los Estados Unidos, nunca va a ser un residente fiscal por razones de tributación. Y la E2 le permite eso porque no le exige estar aquí 6 meses como una residencia. ¿Ok? Entonces, particularmente para el empresario, esto le puede servir. ¿Ok? Para la persona que no esté... Pero ¿qué es lo que pasa? Pongámosles de que la cosa se pone muy fea entre un año en Colombia, ¿verdad? Y ya no tienen de otra. Está la guerrilla, le están exigiendo la vacuna y se tienen que ir. ¿Ok? Bueno, ya tenemos la visa en la mano. No me tengo que preocupar ahora qué es lo que voy a hacer. O que voy a pedir un asilo, que quién sabe si me lo van a otorgar. ¿Ok? Ya tienen. Y ya tienen un negocio montado. Un negocio que, número uno, le produce en dólar. Número dos, le protege todos o por lo menos parte del patrimonio. Y número tres, le da una flexibilidad migratoria. Esta es la razón, todas estas razones son porque la E es la mejor visa, en mi opinión. ¿Ok? Ahora, ¿qué si soy de Colombia, verdad? Monto un negocio aquí y lo establezco como un sucursal de mi negocio de Colombia? No es que si yo vendo zapatos en Colombia, yo me puedo poner aquí a vender pizzas. No importa. Lo que importa es el control sobre las empresas. Y yo tengo el control. ¿Ok? Yo armo ese negocio. ¿Ok? Pero no saco la L1, lo saco con la E2. ¿Por qué? Porque ya no tengo la presión encima
de que este negocio tenga éxito en menos de un año, porque la E2 es buena por 5 años. ¿Ok? Y pongámosles de que el negocio, de forma natural, en los próximos 2, 3 años, creció, pero tomó 2 o 3 años para que se me explotara este negocio. ¿Ok? Ahora sí, yo cómodamente puedo aplicar para la EB1C. Y nunca tuve la presión encima de que tenía que tener todos estos requisitos en menos de un año para tener ese organigrama que le pide migración. ¿Ok? Y por eso es de que si es colombiano, yo casi nunca establezco la L1. Me voy a poner a establecer la E2 como sucursal, ¿verdad? Esa es otra forma, ¿verdad? Una forma de desarrollar este negocio. Y lo que estoy haciendo es, estoy utilizando el conocimiento de las visas para ponerlo con otra visa que eventualmente logra residencia, si esa es la meta del cliente. ¿Ok? Otra parte, le expliqué, estando aquí con un negocio, tengo 5 años para que el negocio sea activo. ¿Qué es lo que va a pasar? Es de que, como le expliqué, conozco a otra persona, a otro empresario, y dice, yo te pido. ¿Eh? Y pedimos la residencia por parte de eso. Sobre un proceso de certificación laboral que va a ser el próximo tema que voy a hablar. Pero a este momento voy a pausar otra vez, porque ya he hablado ya otros 20 minutos y quiero ver si tiene alguna otra pregunta. Adelante, Ali. Doctor, esto ha sido lo máximo. Me tiene aquí la cabeza explotada. Mire, entonces si aplica por la E2, después puedes optar a la EB1C para obtener la residencia, por lo que creo que entendí ahorita lo que usted Si se dijo. estructura correctamente desde el principio, sí. Y sabe que muchos abogados ni siquiera hacen eso o conocen eso. El abogado le va a decir, no, tienes que establecer la L1 primero. Y es un Ah, gran error en táctica por mismos abogados que se dedican a esto. Lo he visto. muchísimas gracias. Doctor, yo tengo una consulta. Estamos hablando de que esta visa requiere un monto alto, un retorno alto y que sea un negocio activo. ¿Qué pasa si mi inversionista compra una propiedad para renta corta como Airbnb y puede demostrar que el negocio es activo y que tiene un retorno alto? ¿Sirve? No, no, el Airbnb no va a servir, es un negocio pasivo. ¿Ok? Ese es demasiado pasivo. Pero, pero, si se compra varias propiedades, un hotel, una, eh, eh, un complejo de apartamentos, ¿ok? Donde se necesita crear una empresa de management, donde tenemos que emplear a personas fijas. Entonces ya podemos empezar a armar un- una, una táctica para la E2, ¿verdad? Mm. Entonces, no estoy listo de ser completamente cerrado a la idea, pero tenemos que reestructurar la idea para estar seguro de que califique, porque si es demasiado pasivo el ingreso, si el gobierno considera que fue demasiado pasivo el ingreso, no le va a permitir. Si lo que estamos haciendo es colectando alquiler, renta, eso no va a ser suficiente. Es demasiado pasivo. Es lo mismo que si me vengo aquí y me pongo a invertir en la bolsa de valores. No va a servir. Es pasivo ese ingreso. Se considera pasivo. Yo entiendo de que es trabajo, yo entiendo, pero el gobierno lo considera ingreso pasivo. Adelante, gracias. Natalia. Doctor, yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué negocios no aplican a esta visa? Ok, no, tienen las mejores preguntas aquí. Ah, la forma que yo contesto esa pregunta es la siguiente. Si el negocio puede producir empleados fijos en nómina, es muy posible, bastante probable que va a ser un, un negocio que vale para esto, ¿verdad? Entonces, si me lo preguntan, ¿puedo abrir un restaurante? Bueno, ¿es normal emplear gente en restaurante? Sí, ahí tiene la respuesta. ¿Puedo comprar una casa? ¿Eso va a crear empleo fijo? Típicamente no, ¿verdad? Tienes, quiero montar una empresa de consultoría de ingenieros. Sí, voy a tener que contratar a otros ingenieros aquí. ¿Ok? Entonces, no solo producto, puede ser servicio.
¿ok? Eh, la pregunta típica sí, de activo es eso, ¿verdad? Si el negocio normalmente puede crear empleo fijo que estén en nómina bajo la empresa. No que por ejemplo, el Airbnb no sirve porque estoy pagándole a una empresa de limpieza. Eso va a ser lo máximo que voy a tener que tener un Airbnb. Que no es nada fijo. Y solo cuando alguien me lo alquile. Doctor, una pregunta. Si yo compro un terreno, eso podría así ser una inversión, o sea, diciendo Depende que de, a hacer una construcción o voy a montar una compañía de construcción con el terreno. sí, si es el motivo del terreno, sí. Si solo es para, si la única inversión es el terreno, no. Pamela. Doctor, buen día, gracias por toda la información. Una pregunta tal vez un poco simple, pero quiero salir de la duda. ¿Qué pasa con las personas que tienen doble nacionalidad? En mi caso, boliviana y digamos también tengo la argentina y quiero aplicar a la E2. Se puede. ¿Hay algo que prime más en esto? La Argentina, honestamente la Argentina, porque le da la O sea, opción directamente. le da la E2. Ya. Le da la E2, esa es la que yo utilizaría en su caso. Ujú. Entonces, en el 2015 actualmente estuve en Venezuela y fue cuando ya los últimos italianos, venezolanos que tienen ciudadanía con Italia, se estaban ya yendo. Y es por eso que fui a Venezuela, para dar charlas a los venezolanos italianos, para traerlos aquí y montar sus negocios en Orlando. Ok, perfecto. Gracias. Adelante. ¿Ok? Muy bien. Hablemos y ya, voy a hablar sobre dos temas más, a menos de que tengan otras preguntas. Voy a hablar sobre lo que se refiere a la EB3 y la EB5. Entonces, a este punto ya estoy moviéndome de visas no inmigrantes a visas inmigrantes, ¿ok? A programas de residencia. Y hay muchas otras formas, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de los casos comunes de nuestros clientes aquí, de la gente que está observando esta charla ahorita. Esta es la mayoría de las visas que se van a utilizar. Pero sí hay diferentes tácticas que podemos utilizar, pero cada caso va a requerir su propia consulta, ¿no? Pero la EB3, hablemos sobre la EB3 y también la EB2. Vamos a hablar brevemente sobre la EB2. Entonces, tres más, vamos a hablar de tres más cosas. La EB3. La EB3 es una visa para residencia sobre una oferta de trabajo. ¿Ok? Y la pregunta típica va a ser, ¿quién o qué tipo de trabajo califica? ¿Ok? La respuesta es muy simple y muy breve. Todas califican. ¿Ok? Esto no quiere decir de que todo el mundo lo debería hacer, pero sí, todo aplica. ¿Por qué? Porque sea profesional, sea persona que no se exige tener ningún tipo de entrenamiento, todos van a calificar. Las visas son solicitadas por una empresa. Yo soy dueño de una empresa. Tengo este puesto aquí vacío. ¿Ok? Yo, como empresa, tengo la capacidad económica de pagar el salario prevalente a este puesto vacío. Este puesto vacío normalmente exige A, B y C. ¿Ok? O una combinación o nada. Experiencia, educación, entrenamiento o nada o una combinación de las cosas. ¿Verdad? Yo tengo la capacidad económica de pagar este salario prevalente como determinado por el Departamento de Labor de los Estados Unidos. He buscado americanos. ¿Ok? Nadie ha aplicado. O la gente que ha aplicado no le interesa. O no están capacitados de tener ese puesto porque no tienen A, B o C, lo que normalmente se exige para este puesto. No lo que yo estoy exigiendo, es lo que normalmente se exige para este puesto. Encontré a Natalia o a Liliana. ¿Ok? Gobierno de los Estados Unidos, necesitamos de que le den la residencia a ellas para que se vengan a sentar aquí y tomar este puesto. ¿Ok? Esa es una certificación laboral, en términos básicos. ¿Ok? El trámite se demora más o menos 3 años. Durante el trámite, no le da estadía legal. Uno no puede esperar aquí a terminar los 3 años. ¿Ok? Y por eso nosotros, en muchos casos, utilizamos las otras tácticas que hemos hablado para que tengan esa estadía legal,
Le expliqué, la E2 le da una base de legalidad, a eso es lo que me refiero, que tiene mucho tiempo. Y no importa que se demore 3 años, porque ya está legal con la E2. Y lo que termina es una residencia permanente, para que la persona vaya a trabajar para esa empresa. ¿Ok? Entonces, si yo vengo con una E2 como empresario, lo primero que me voy a poner a hacer es, me voy a registrar con diferentes cámaras de comercio, voy a empezar a conocer otros empresarios, voy a ir a los networking meetings y voy a conocer a otra gente. Voy a formar amistades con otros empresarios y tal vez uno de ellos me va a pedir. ¿Ok? Ese es algo muy, muy común que pasa aquí. ¿Ok? Entonces, si la meta es la residencia, así es que utilicé una de estas visas para lograr la de inmigrante. ¿Ok? Ahora, ¿quién debería aplicar? Si me pongo a pensar sobre los puestos, y lo que nosotros manejamos más que todo son puestos profesionales, ¿verdad? Contadores, ingenieros, administración de empresas enorme, porque se puede utilizar en casi cualquier empresa, eh, arquitectos, ingenieros, lo que usted nombre, ¿ok? Casi cualquier profesión son los puestos importantes aquí, porque no, honestamente no hay nadie aplicando por esos puestos aquí, por lo menos en Orlando no, ¿ok? Esta táctica tal vez no sirve tanto en una zona como Miami, como Nueva York, Los Ángeles, Chicago. ¿Por qué? Porque la gente que tiene estos títulos típicamente se van a esas ciudades a buscar empleo. Cuando uno piensa de Orlando, ¿qué piensa? Mickey Mouse, ¿verdad? Turismo, eso es lo que es, ¿verdad? Entonces no traemos el profesional aquí, pero aquí tenemos muchas diferentes empresas grandes en Orlando. Esta es una ciudad de mucho desarrollo al momento. eh, y todavía estamos en medio camino, ni siquiera creo que estamos en medio camino del desarrollo que está ocurriendo aquí. Y sí, necesitamos profesionales, pero no traemos el profesional todavía. Tal vez en el futuro. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo tengo un puesto, casi estoy seguro que lo voy a ganar, porque no van a haber americanos que van a aplicar. ¿Ok? ¿Quién debería aplicar? Pongámosles de que la persona que cocina hamburguesas en McDonald's, ¿esa persona califica? Bueno, sí califica, pero como dueño del McDonald's, ¿qué le puedo exigir a este puesto para venir a cocinar hamburguesas? ¿Puedo exigirle título universitario? No. ¿Experiencia? No. ¿Le puedo exigir un título de secundaria? No. Y lo que eso quiere decir es que cualquier muchacho que aplique por ese puesto, que sea americano, descalifica a mi cliente. Entonces, ese caso no lo tomaría. ¿Ok? Pero la persona que pongámosles de que viene aquí a recoger fresas en los campos, o sandía, o lo que sea. ¿Ok? ¿Usted piensa que hay americanos que quieren hacer ese puesto? ¿Y qué se exige para tener esos puestos? Nada. No se exige entrenamiento, no se exige experiencia. Entonces, esta es una posibilidad para una persona que quiera venir aquí a hacer este trabajo. ¿Ok? Y le acabo de dar 2 ejemplos donde el puesto no necesita nada de experiencia o educación. Uno sí funciona y el otro no. ¿Ok? Pero esta es una de las formas de lograr la residencia. Otra forma más elevada, particularmente con los empresarios, es el nivel de interés nacional. Si tienen títulos en las ciencias, tecnología, matemáticas, ingenieros, esas personas típicamente pueden calificar, dependiendo de qué es lo que quieren venir a hacer a los Estados Unidos, sobre una visa que se refiere al interés nacional, National Interest Waiver, donde no se necesita una oferta de trabajo, que por su propio perfil es necesario tenerlos en los Estados Unidos. Un ejemplo de eso son pilotos comerciales. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos estamos teniendo un problema aquí. Y eso es de que no tenemos suficientes pilotos comerciales porque los requisitos para las licencias sobre las horas de que los pilotos tienen que estar en el aire son bastante altas aquí en los Estados Unidos. Si no tenemos suficientes pilotos en los Estados Unidos. Usted se imagina qué es lo que eso pasaría con la economía de los Estados Unidos si no tenemos pilotos comerciales aquí. Entonces, el piloto que está en Bolivia, el piloto que está en Colombia, con suficientes horas y califica para las licencias aquí, le están engrapando la residencia a esas solicitudes, porque necesitamos gente así. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero el otro ejemplo, la ciencia, tecnología, ingeniero, matemática, STEM degrees. Las personas que tienen ese tipo de títulos típicamente pueden venir aquí. Doctores que
pueden venir aquí a lugares donde no hay suficientes doctores. Ese es un ejemplo del interés nacional. ¿Ok? Entonces, hay diferentes formas de calificar. Esa se refiere a la EB2 por National Interest Waiver. Si una persona tiene una maestría, también va a ser una EB2, pero no por National Interest Waiver y todavía se necesita una oferta de trabajo. La EB3 es para profesionales o gente unskilled workers, que son personas que no se exigen. Y por fin, la EB5 va a ser la del millonario. Va a necesitar más o menos $1 millón. Se puede invertir en su propio negocio si va a crear 10 empleados en 2 años o si va a invertir en un proyecto que ya tiene la designación, ya tiene y ha sido designado como un centro regional aquí, un proyecto grande, y donde está metiendo el millón, va a cerrar los ojos y esperar la residencia. ¿Ok? Entonces, estas son las otras formas de la residencia por empleo. No mencioné nada de familia, esas serían otras 2 horas, pero estas son las formas típicas que van a aplicar a nuestros clientes aquí. Infinitas gracias por toda la información, por toda la educación que nos ha dado en este día. Creo que es de altísimo, altísimo valor para nosotros, principalmente como asesores de inversiones y como manejamos personas que están con ese interés. Creo que directamente pues vamos a tomar el camino de direccionarlos a personas profesionales como usted. Estoy muy agradecida con usted y de verdad es un honor para nosotros conocerlo y haber recibido esta información de usted. Muchas gracias, Tatiana, y muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por participar en este programa. Gracias, que esté muy bien. Gracias. Gracias a todos. Bye.